Muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Buenas noches, profe Ariel, ¿cómo ha estado? Buenas noches, Jairo. Buenas noches, Johan. Muy bien, bueno, nos encontramos aquí en el Diplomado de Consulta Previa y Derechos Humanos. El tema que hoy nos trae es hablar un poco sobre el tema del bloque constitucional de la consulta previa, ¿sí? Todo el bloque que hasta el momento con el que se cuenta, pues para que la consulta previa sea eh, un hecho, digamos, como ejercicio de derecho colectivo, como mecanismo de participación y de protección. En ese orden de ideas, la intención es que vamos en un primer momento a hacer, digamos, la presentación de las personas que estamos aquí. Tenemos un invitado, para mí un invitado de lujo, ¿sí? Posteriormente a ello, la intención es que pues, nos cuente un poco como la experiencia que ha tenido alrededor del tema de consulta previa y el conocimiento que efectivamente tiene en todo el bloque constitucional que le da peso y salida al tema de la consulta previa. Seguidamente, digamos, de ese primer momento digamos, como de ubicación, eh, pasaríamos un poco como a seguir ambientando, digamos, el ejercicio de conversación, de pronto con un video y tratar de generar, digamos, como algunas eh, preguntas que movilicen, digamos, en el marco de este diplomado, que movilicen, digamos, la reflexión, el análisis y la construcción para seguir, digamos, en este ejercicio de consulta previa, que para mí no es un ejercicio que está acabado y que cada día, digamos, surgen más elementos, desafíos, digamos, para poder seguir disfrutando, digamos, de esta herramienta de participación. No siento más, pero tampoco menos. Mi nombre es Jairo Castro, es licenciado en Educación Popular, especialista en paz y desarrollo territorial. Hago parte, digamos, de una representante legal de una organización de comunidades negras y que se llama Comajana, perdón, y en este momento estoy trabajando como contratista en el Ministerio de Salud y Protección Social. Ya con esa presentación, les quisiera presentar nuevamente al invitado de lujo y me parecería mucho mejor que él mismo se presente. Entonces, Ariel. Buenas noches. ¿Me escuchan fuerte? Sí, señor, se escucha muy bien. Bueno, así naría Cumbiresa Suto Atachi con Piacha Jairo. Buenas noches, le quise decir en mi idioma palenquero, en mi lengua palenquera. Soy abogado, tengo una especialización en gobierno y asuntos, gestor cultural, en educador, líder comunitario afrocolombiano, fundador de una organización que se llama CUSUTO, que tiene más de 30 años de experiencia, cofundador de la Ley 70 del 90. Y hoy en día me estoy desempeñando como funcionario del Ministerio de Igualdad. Entonces aquí un gran honor Muy bien. estar acá con mi amigo Jairo, un luchador de toda la vida, que tiene más experiencia que yo. Todo lo que ha dicho yo, Jairo, yo creo que desde que comenzamos, yo creo que tiene más que mi persona y un gran honor. Este, ¿Me escuchan? Tan Un humilde, gran tan honor que me haya humilde. invitado a su clase y saqué un espacio de mi apretada agenda, pero
los amigos son los primeros. Entonces aquí estoy, Jairo, en lo que podamos tener una charla sobre el tema, un tema muy apasionante, un tema, sobre todo ahora con este gobierno del cambio, que ha cogido mucha fuerza, el tema social, el tema étnico y sobre todo en la coyuntura de la COP que estamos para poder tener una conversa y poder ver cómo podemos que los que estén viendo este video se puedan nutrir, puedan a lo mejor les pueda servir de aprendizaje, porque todos los días se aprende algo. Sí, Y completamente de acuerdo. para poder aprender, el que no enseña no aprende. Entonces, allí es la idea. Cuéntame, ¿cómo arrancamos? ¿Cómo sería la temática? No, con esa presentación, muchas gracias, Ariel, por aceptarme por aceptarme la invitación. Realmente es un amigo de muchos años, el cual siempre me da alegría saber, escucharlo, verlo en redes, en las cosas que publica. Y hoy lo tengo aquí como invitado especial. Vuelvo y digo, no es cualquier invitado y creo que vale la pena, digamos, conversar alrededor de este tema tan apasionante que es la consulta previa. Entonces, entrándonos ya en el tema, por muchas razones, yo quisiera preguntarle a Ariel en este ejercicio si nos pudiera hacer una pequeña análisis o más que análisis, presentación de qué es la consulta previa, digamos, desde tu experiencia, qué ha sido o qué es la consulta previa. Una explicación un poquito recogiendo parte de la experiencia que tiene. Y aclaro, no es que yo tenga más experiencia que tú, creo que hay muchos años que llevas trabajando y eso hay que reconocerlo y parte de eso, además de la amistad que tenemos, es que ha hecho que hoy estés aquí porque creo que tienes mucha tela para contar, para cortar y muchas cosas para decir. Así que empecemos con, ¿qué es la consulta previa, Ariel, desde tu perspectiva? Bueno, ya mirando desde el tema de la consulta previa, ustedes del Pacífico no llevan años de experiencia en la consulta previa, puesto que la consulta previa es un acto primero jurídico que Colombia suscribe en un convenio de la OIT, en donde Colombia se obliga con los pueblos tribales para que se respeten los derechos de los pueblos originarios. Y en eso Colombia suscribe el convenio de 1969 de la OIT y allí en la OIT obliga a que los estados tienen que tener trato de prelación hacia los pueblos étnicos, tienen que, se obliga a que el enfoque diferencial y eso es de Ginebra y a la vez cuando ese convenio de Ginebra se firma, Colombia lo asume y entra en el bloque constitucional de, Mm, de Colombia. Y igual cuando entra en el bloque constitucional, lo arropa y se convierte prácticamente en obligación de los estados asumirlo y Colombia se parte de ese tratado. ujú, Eh, de ahí se desprende de que la consulta previa aquí no es más, es que todos los proyectos que vayan a ejecutar en comunidades afrocolombianas, indígenas, que vayan a afectar a esas comunidades de una forma directa o indirecta, ya sea para bien o tienen que ser consultados con la comunidad a través de sus organizaciones de base, que en ese efecto para Colombia hablamos de los consejos comunitarios afrocolombianos ujú, para nosotros las comunidades afro y a los indígenas lo que es los resguardos indígenas y pero hay que tener en una cuenta de que los resguardos indígenas están protegidos constitucionalmente como entes territoriales
y tiene una ventaja ante los consejos comunitarios, que según el consejo comunitario, basado en la ley 70 y luego reglamentado con el con el decreto 1745, dice que los consejos comunitarios son la máxima autoridad interna en tierra de comunidades negras, máxima autoridad. Y hay que ver la diferencia entre la máxima autoridad y la diferencia de un resguardo indígena, un cabildo indígena, porque los resguardos indígenas son entes. ¿Qué quiere decir que es un ente? Es como si fuera una ciudad, un distrito, una gobernación que están protegidos y tienen sus recursos propios, tienen un gobernador, reciben recursos de parte de la nación y tienen unas tierras para ellos donde pueden ejercer sus prácticas tradicionales y eso, mientras que nosotros como comunidades negras, digamos como un consejo comunitario, que luego la ley 70 da la posibilidad de que esos comunitarios se les puedan adjudicar tierras para sus prácticas tradicionales a través del INCOR en ese entonces, y luego ya se transformó ahora en la Unidad Nacional de Tierras, que les puede titular a esos consejos comunitarios unas tierras en titulaciones colectivas para que allí se ejerzan las prácticas tradicionales. En esas tierras de comunidades negras, indígenas, cualquier proyecto que vaya a afectar a la comunidad tiene que ser consultado con la comunidad para que la comunidad tome la decisión si la acepta o no lo acepta, porque va a haber una afectación a esas comunidades que le va a transformar la vida, la cotidianidad de esas comunidades con la ejecución de ese proyecto que vaya a hacerlo, ya sea cualquier proyecto del gobierno o una entidad pública o privada, tiene que ser consultado con la comunidad. Si no, la comunidad pueden exponer eso y tienen que exponer y demandar ante los entes que no fueron consultados para que ese proyecto quede paralizado hasta que se cumpla lo de la ley. Si no se cumple, la comunidad tiene todas las herramientas jurídicas nacionales e internacionales, elevarlo a nivel internacional ante las comisiones de derechos humanos internacional, para que esa entidad internacional obligue al gobierno colombiano a paralizar ese proyecto hasta que se cumpla. O so pena que Colombia pueda sufrir una sanción pecuniaria o disciplinaria por la ONU, porque está Colombia, y le repito, firmó el compromiso de la OIT en la Convención de Ginebra. Eso es lo que yo Muy puedo bien. decir de la consulta previa. No, excelente, excelente, aunque te me estabas adelantando un poquito sobre el asunto y tocaste unos elementos muy importantes que tiene que ver con parte del bloque constitucional, pero esa partecita me gustaría que la tocáramos ahora, lo voy a dejar ahí en un momento, porque sí es interesante que digamos, hagamos un reconocimiento, si no del todo, de todo el bloque constitucional, por lo menos una parte que es la que va a permitir que, digamos, desde su creación, este ejercicio de consulta previa vaya cogiendo un poco más, mucho más fuerza y mucho más importante para las comunidades negras. Teniendo en cuenta un poco lo que estás diciendo, lo de la consulta previa, es importante añadirle, y creo que lo dijiste también ya, eh, es un ejercicio básicamente que le da poder, de alguna manera, ya que además ya lo tienen, tanto legislativo como administrativo a las comunidades étnicas para poder entrar en diálogo, en concertación y si mucho, y además de eso, para poder decidir qué se puede o no hacer, digamos, en su territorio. Si en ese sentido no es un ejercicio solamente que favorece, digamos, a las comunidades, sino también al territorio. Entonces, protege, digamos, al territorio mismo y le da participación a las comunidades, digamos, en este caso étnicas. En ese sentido, me parece que sí es un
una herramienta, un mecanismo de participación muy interesante, muy importante, y como lo dije anteriormente, ha ido cogiendo mucho más fuerza y más, digamos, hablando específicamente de este gobierno que está mucho más interesado en el tema ambiental, ¿cierto? Entonces, eso es importante para tenerlo en cuenta allí. Pero me gustaría hacer un pequeño paréntesis, Ariel, y hacerte una pregunta para que nos hagas una ubicación. Tú dices que hace parte de una organización que se llama CUSUTO. Eso es en lengua palenquera, ¿cierto? Ariel, Sí, ¿sí? yo hago ¿Qué parte, significa? yo soy ¿Qué palenquero, significa? yo soy palenquero y Ujú. Cusuto es una palabra de origen bantú. Bantu. Los bantúes, ¿quiénes eran? Son unas tribus africanas que se identificaban porque son tribus lingüísticos, no son tribus en el sentido de que sean por lo físico, porque sean grandes, chiquitos, gordos, bonitos, sino los bantú se identificaban era por el tipo lingüístico. Y Cusuto, si es una palabra palenquera, tiene dos sonorabilidades. Suto, son dos. Y esa sonorabilidad se explica después también en la parte lingüística y en la parte dancística musical. Y después lo explico más tarde. Q significa con y suto, nosotros. Con nosotros significa Cusuto. Y Cusuto fue la fundación que yo fundé, y válgame la redundancia, hace en 1997, 4 años después de la ley 70, y hoy en día todavía está, pero yo no hago parte ya de la fundación, pues debido a mis obligaciones y mis compromisos, igual por mis funciones, me retiré de la fundación, pero Cusuto sigue. Y jurídicamente se llama Asociación por los Derechos de las Comunidades Negras del Atlántico. CUSUTO, una asociación que lucha por los derechos humanos, sociales, culturales de las comunidades afrocolombianas, también por la población vulnerable. Nos hemos ido más allá en la defensa del territorio, en la defensa ambiental, en los derechos humanos, en la parte de reconocimiento de la identidad, porque Cusuto hace parte del PCN. ¿Qué es el PCN? Es el Proceso Nacional de Comunidades Negras, donde lo componen más de 1.500 organizaciones a nivel nacional, y nosotros hacemos parte del Palenque Caribe, que se llama Palenque Cusuto Caribe. Ese es Cusuto. En ese ida y venir nos ha tocado la defensa del territorio. Y la defensa del territorio Sí, consiste en el territorio mirándolo desde dos perspectivas, desde el físico, desde el material y desde el espiritual. Un ejemplo, el palenquero donde nazca, ya sea que nazca en Bogotá, nazca en Japón, donde quiera, en cualquier parte del mundo, siempre será palenquero. Y cuando le preguntan, ¿tú dónde eres? Soy palenquero, así sea que esté, porque llevan el territorio en su cosmovisión. No, a diferencia de algunos del Pacífico, no estoy diciendo que algunos del Pacífico, no, tú lo ves aquí en Bogotá y tú le preguntas, ¿qué tú eres? Y dice, no, soy bogotano. Y los papás y las mamás sean chocuanos y dicen que son bogotanos. Nosotros los palenqueros no. Nosotros llevamos el territorio en nuestra cosmovisión. Y ahí el territorio físico, que es en la tierra donde tú crías, donde tú haces tus prácticas tradicionales. Ya. Entonces, esa es la parte de la cosmovisión del palenquero. Por el eso es palenquero. que, por eso es que el territorio, para nosotros el territorio es vida. El territorio, como es vida, lo llevamos incéntrico y lo respetamos
lo queremos, lo apoyamos, lo cuidamos, lo defendemos, porque para nosotros un árbol, de pronto un mestizo lo ve como un árbol o un objeto, que nosotros lo vemos como una fuente a la comunidad, que hay que respetarlo, que tiene vida, que hay que cuidarlo, protegerlo y ayudarlo, y no dañarlo. Entonces, es la como visión del palenquero. Listo, muchas gracias, Ariel. Muy bacana tu explicación. Me parece que es muy apropiada, sobre todo desde la explicación que haces del significado del territorio, en este caso, digamos, del palenquero, porque precisamente, y lo decía ahora en la explicación, la consulta previa no solamente es el ejercicio, digamos, de protección, de participación de los pueblos, sino también tiene que ver con su territorio. Y el territorio digamos, como un todo donde se pueda desarrollar, pero también, digamos, no solamente es el espacio físico, sino donde eh, permite que en este caso, las comunidades negras y las comunidades indígenas puedan ser. Desde ese punto de vista, creo que refuerza mucho más la importancia que tiene el tema de la consulta previa como herramienta o como mecanismo de participación y de protección. Entonces, ya con ese elemento que tranquilamente conecta con el ejercicio, me parece ahí importante seguir retomando. Pero no quiero que lo tires ahí todo de una, Ariel, sino que para entrar a hablar un poquito del bloque constitucional, por lo menos poder hacer un recorrido con lo que hoy contamos del bloque constitucional en Colombia y a nivel internacional, teniendo en cuenta una cosa que vos dijiste ahorita, y es todo el desarrollo que se dio con la OIT y estos otros estamentos internacionales que le dio apertura precisamente al ejercicio que estamos haciendo ahora. Entonces me parece importante que, siguiendo en esa línea que tú planteaste, poder, digamos, hacer un barrido, eh, digamos, del tema del bloque constitucional con el que contamos, que le da pie, fuerza, precisamente a la consulta previa. Me gustaría, digamos, como escucharte, dado primero que sos abogado, pero además eso lo juntas muy bien, digamos, con toda la experiencia como líder af- a- negro, afrocolombiano, raizal y palenquero, ¿cierto? Que creo que lo recoges casi todos, o todos, por no decirlo de esa manera, y que nos pudieras ayudar un poco como con ese ejercicio de ubicación de cuál es ese bloque con el que contamos que le da fuerza, digamos, a la consulta previa. Tú ya habías empezado con una parte, sería bueno como continuar con esos elementos de reconocimiento. Ariel. Bueno, listo. El bloque constitucional Colombia es un país de leyes. Dicen que Colombia es un país de leyes y sobre todo el tema jurídico internacional en el tema afro. Y ahora, como todo es moda, de pronto creen que es nuevo, pero el bloque constitucional nace y hay que hacer un tema histórico. Primero, recordar de que Palenque en el año 1713 eh, se dice que Palenque en el año 1713 quedó libre a través de un documento que se llamó la Real Cédula, emanado por la corona española, donde decreta la libertad de un territorio en América, un pedacito de tierra en Bolívar, cerca de Cartagena, 40 minutos, que se llamó San Basilio de Palenque, Se libertado por llama un todavía, cimarrón, ¿no? Se llama todavía. libertado por un cimarrón que se llamó Benco Biojo,
Es algo muy, no sé si alcanza, algo muy emocionante de que un grupito de cimarrones negros de África que llegando a las playas de Cartagena se volaron y corrieron hacia los montes, como 200 negros cimarrones africanos, se les volaron y se fueron a los montes y no lo pudieron recapturar y montaron palenque, y ese grupo africano de 200 negros luego se metían en la finca, mataban a los españoles, a los criollos, y se llevaban a los otros negros al palenque, y allí luego de una gran lucha de la corona española que les costó muchas vidas, muchos soldados, mandaban soldados de España para tratar de apaciguar, porque era mal ejemplo de que un pedazo de tierra en América, fíjese tan grande que España dominaba todo el territorio de América y un pedacito no lo podía dominar, era una humillación militar para esos españoles, y la misma corona española mandó muchos militares para que reconquistaran ese pedacito de tierra y no lo pudieron hacer con los cimarrones que se valían de muchas cosas, de la naturaleza, de los animales y tal. El asunto fue que no pudieron y en el año 1713 decretaron a Palenque como primer pueblo libre. Ese es el primer acto jurídico, se puede decir, en la historia de Colombia y de América, de que Palenque fuera el primer pueblo libre de América. Y queramos o no queramos, ese acto tenemos que meterlo en el bloque constitucional. Y si analizamos el tema, Colombia queda libre del yugo español en el año 1819 a través de la batalla de Boyacá, la famosa batalla de Boyacá. 7 de agosto de 1819 es que se decreta la libertad de Colombia. Y Palenque ya era libre el año 1713, libre oficial, porque ya Palenque antes ya era libre, pero oficialmente 1713, ahí donde demuestra que Palenque es más viejo en libertad, en autonomía, que el mismo territorio colombiano. Lo que pasa es que Así es. eh, si, si la sociedad colombiana no fuera una sociedad hipócrita, le dieran el verdadero sentido de pertenencia a San Basilio de Palenque, y ese pueblo se ha mantenido con las mismas tradiciones históricas, y no vamos más allá, Jairo, que Palenque quedó y hoy en día es patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Ya. ¿Y por qué te lo pongo? Porque es un bloque de constitucionalidad. Porque al ser tu patrimonio histórico de la humanidad, pero ojo, un patrimonio que no es físico e inmaterial. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy en día, que ya Palenque es municipio, y no estamos volando, pero vamos rápido, que hoy en día ya por este gobierno lo decreta municipio, pueden entrar todos los materiales que le quieran poner a Palenque, pueden ponerle carretera, pueden ponerle puente, pueden ponerle acueducto, todo lo que le quieran poner moderno, no atenta contra ese patrimonio porque es inmaterial. ¿Qué quiere decir inmaterial? Porque tenemos una lengua, tenemos unas tradiciones históricas, tenemos una gastronomía, tenemos una medicina tradicional propia, tenemos una cosmovisión, todo lo inmaterial. Entonces mucha gente dice, no, porque a Palenque era una casita de bareque y ahora ya le van a hacer edificios. Eso no va a atentar contra el patrimonio siempre y cuando sea inmaterial y lo sigamos practicando. Pero vámonos a la ley. Luego, Ujú. luego que ya en el año 1819 Colombia queda libre, transcurren unas leyes que atentan contra los afrocolombianos. Porque si analizamos, la primera constitución fue la constitución de Cúcuta en el año 1821, 2 años después de que Colombia queda libre, y supuestamente Simón Bolívar había hecho un acuerdo con Petión, presidente de Ujú. Haití y de Salí, que lo ayudaron cuando Cristóbal Colón fracasó, Simón Bolívar fracasó, y se lo llevaron para Haití y le dieron armas y le dieron mercenarios y le dijeron, te los damos todos con un solo compromiso. Cuando tú derrotas a los españoles, tú decretarás la libertad de los esclavos en el territorio colombiano. Cosa que Simón Bolívar no hizo,
porque cuando quedó libre en el año 1819, al año 1821, que se dice que es la primera constitución colombiana, no, Simón Bolívar con sus generales no decretaron la libertad de los esclavizados, porque hay que recordar que en Colombia no hubo esclavos, hubo esclavizados, que son dos cosas distintas. Entonces, no lo decretó, decretó una ley muy fría, pasiva, que se llamó la libertad de vientre. Ya. ¿Y la libertad de vientre en qué consistía? En que, o la ley de manumisión, que la libertad la daba la esclava, la mujer daba la libertad, que todos los niños que naciesen a partir del año 1821 quedarían libres después de 18 años de trabajo, que trabajaran para los amos en garantía de la educación y del mantenimiento, de la alimentación y del vestido y de la educación, entre comillas. Cosa que eso fue queremos decir que esa fue la primera mentira jurídica que el Estado colombiano le hizo a los esclavizados. Luego, otro punto jurídico se da en el año 1859 con la famosa ley segunda. Y recordamos, Jairo, ¿qué era la ley segunda? Cuando, fíjense que cómo pasa el tiempo del año 1821 a el año 1859, pero me estoy volando porque antes del año 1859 se da la abolición legal de la esclavitud, que es el 21 de mayo del año 1851. José Hilario López decreta la libertad de los esclavizados, que en Colombia se acaba la esclavización y que ninguna persona va a ser más esclavo. Otra gran mentira, que fue la segunda gran mentira jurídica que le hacen a los afrocolombianos. ¿Por qué? Porque allí en esa famosa abolición legal de la esclavitud del año 1851, 21 de mayo, José Hilario López, indemnizaron a los amos, indemnizaron a los esclavizadores, mientras que a los esclavizados no le dieron ni una hectárea de tierra, ningún recurso, sino que quedaron en peores condiciones que las que estaban, porque por lo menos esclavizados, ellos podían tener un techo, podían comer, pero cuando le dan la libertad total, los sacan de donde estaban en un lugar más o menos cómodo y quedan en la calle, quedan desprotegidos. ¿Qué obligó a que los esclavizados se tiraran a los montes, se tiraran a la selva para poder gozar de su libertad? Y aún así no pudieron, porque cuando ya estaban posesionados en los territorios, y ahí es donde viene Jairo, ahí es donde viene el tema de la consulta. Es un punto para la consulta, porque nosotros como afrocolombianos y con los conocimientos que teníamos de África, transmitidos de generación en generación, nos fuimos a los montes y conformamos los territorios nuestros, y en esos territorios que estaban las riquezas. Mientras que los mestizos se quedaron en las ciudades, nos fuimos a los territorios, y cuando los españoles, los mestizos, los criollos, que fue una raza que salió de los españoles, se dieron cuenta que los verdaderos ricos eran los afrocolombianos, y los indígenas salieron con la ley segunda del año 1959, la famosa ley segunda, donde con un plumazo nos quitaron los territorios y aduciendo que el Estado colombiano se reservaba la explotación y era el dueño total de los territorios del subsuelo. O sea, que los oros, la plata y todo que eran nuestros, de un plumazo dejaron de ser nuestros para convertirse en del Estado. El Estado se reservaba la explotación y con eso el Estado comenzó a firmar convenios con ONG internacionales para que explotaran la riqueza. Vendió a precio de gallina flaca la riqueza nuestra a los extranjeros para que explotaran. Si analizamos, los territorios más ricos son los territorios donde están nuestras comunidades afrocolombianas, como el Chocó, la Guajira, el petróleo, el carbón. Todos esos territorios eran de territorio afrocolombiano.
y de un plumazo con la ley segunda nos lo acabaron. Hay un disco de Tabalá que se llama Esa tierra no es mía, esa tierra de la nación, que le hicieron en contra por esa ley segunda. Y gracias a Dios, con este gobierno de Petro la vamos a acabar. Ya prácticamente le están devolviendo los territorios y la explotación, que vamos a reglamentar la ley 70, pero vamos más adelante, que es un tema muy luego, cuando ya Colombia queda libre con el año 1851, ya estamos alegres, surge la ley 70, surge que una nueva constitución nacional, porque teníamos la constitución del año 1886, tú recuerdas, Jairo, que era la constitución Sí. de un famoso, un presidente que fue 5 veces presidente de Colombia, Rafael Núñez, cartagenero, el único presidente costeño, ahora después de Pedro, hizo la famosa constitución del año 1886, muy bonita, muy semántica. Y con esa constitución del año 1886 se cometió otra traición al pueblo afrocolombiano. ¿Por qué? Porque en esa constitución, ¿qué es la constitución colombiana? ¿Qué es la constitución de un país? Es norma de norma. No puede haber ninguna ley por encima de la constitución. Y en esa constitución, nosotros como afrocolombianos fuimos invisibilizados. No existíamos. Pero sí, nuestros hermanos indígenas sí existían en esta constitución y tenían poder. Se reconoció las tierras de los indígenas como resguardo indígena. Y por tal motivo pues, eran entes. Y se le reconoció con la constitución del año 1886, se le reconoció en el Congreso 2 curules al Senado. Y nosotros fuimos invisibilizados. ¿Qué obligó? Con esa constitución que nos invisibilizaran y nos homogenizaran. ¿Por qué? Porque la educación que era impartida era para todo Colombia y en esa constitución no existía la palabra negro, no existía la palabra afro y por tal motivo cualquiera persona que quiera hablar, que leía una constitución, porque si yo me voy para España o para cualquier país, lo primero que voy a leer es la constitución para yo darme cuenta que está prohibido, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cuál es la cultura, y allí en esa constitución no señalaba, cualquiera la leía y veía que en Colombia no había negro, no había afro, no había Me parece, gente africana. me parece ¿Eh? interesante lo que acabaste de decir porque nos hace una primera ubicación histórica que seguramente, digamos, en el ejercicio de mención, digamos, del bloque constitucional, los elementos que acabas de plantear no se tienen muy en cuenta, o por lo menos sí se tienen en cuenta, pero no, digamos, desde el ejercicio de construcción y aplicación de la consulta previa. Yo quiero hacer un pequeño pare, Ariel, para tratar de recoger lo que acabaste de plantear con la misma canción que acabaste de decir del conjunto Tabalá. ¿Te parece? Que me parece Correcto. interesante que la hayas mencionado porque su contenido es muy rico, ¿cierto? Y quiero que creo que le da, digamos, realce a lo que acabaste de explicar. ¿Le parece? Lo escuchamos un momento. Claro, claro, ¿Sí? claro. Listo. Ahí va. O sea, yo sí creo, Mello, que ese recorrido que estás haciendo por la historia, pero aplicado, digamos, a todo el tema constitucional, al bloque constitucional de la consulta previa, y rematas, digamos, con esta canción que solamente lo quise poner un pedazo, y de hecho sé que hay más elementos que menciona allí, tiene que ver incluso mucho con lo que digamos, en las ciudades grandes también estamos viviendo. Por ejemplo, Cali es una ciudad que hoy es en proporción, en porcentaje, es la segunda ciudad de mayor porcentaje población negra afrocolombiana, digamos.
Y Cali es una ciudad completamente excluyente, racista, ¿cierto? Y que no reconoce todo el valor, digamos, de la población afrodescendiente para que hoy Cali sea como, sea lo que es, parte de lo que es, ¿sí? En sus construcciones, en su forma de andar, en su forma de vivir la ciudad, en su forma de ser el caleño, en su forma de vivirla. Entonces, esta canción hace mucha referencia a eso, pero también hace mucha referencia a una canción de un cantante que ya murió, Cheo Feliciano, eh, que en su, aparte de la canción, no me acuerdo en ese momento, eh, Juan Albañil específicamente, eh, de aquel obrero que ayuda a construir los edificios y en un momento dado no es posible poder utilizar esos mismos edificios, porque como lo dice el Grupo Tabala, esta tierra no es mía, los edificios no son míos o no son nuestros, como lo queramos mirar, sino que son de otros terratenientes, de otra gente que se ha aprovechado, digamos, como en la historia. Y eso tiene que ver, y eso hace mucha referencia con la consulta previa y lo realza, ¿sí? Lo resalta, porque precisamente la consulta previa lo que permite es eso, es decir, históricamente las comunidades indígenas y las comunidades negras han vivido en el territorio, han cuidado de la naturaleza, del medio ambiente, del suelo, de sus seres vivos, etcétera, etcétera, y por situaciones económicas, etcétera, etcétera, han sido desplazados de sus propios territorios. De la consulta previa, precisamente, entra a fortalecer esas dinámicas, a reconocer a los pueblos étnicos, pueblos indígenas, pueblos negros, el mismo pueblo rom, y lo realza, digamos, en ese ejercicio, pero también lo protege. Digamos que hoy estamos en el año de la protección, digamos, no solamente étnica, sino también ambiental, y sí creo que allí es un primer elemento de realce con todo el tema y bloque de leyes que haya con la protección, digamos, ambiental, pero es también como el reconocimiento de esa lucha que han hecho los pueblos étnicos para que hoy todavía Colombia sea un país que pueda disfrutar de su naturaleza, de su medio ambiente, etcétera, etcétera. Quería hacer esa antesala porque esta primera parte que tú acabas de hacer de ubicación nos ayuda no solamente a recordar, sino a mirar que el suelo que estamos pisando tiene toda una importancia no solamente por su historia, sino también por su presente y su futuro. Entonces, en ese sentido, digamos, quería recoger y cerrar contigo ese primer bloque. Ahorita entremos en un segundo bloque, eh, digamos, a partir también de lo constitucional, del bloque constitucional de consulta previa a Mello, pero quisiera pedirte un favor extra por fuera del que ya tenemos. Si aquellos elementos que faltan de reconocimiento del bloque constitucional lo podríamos ir recogiendo de pronto a partir de alguna experiencia que tengas de consulta previa, digamos, en los territorios donde tú hayas estado y que por supuesto hayas acompañado, hayas ayudado a construir, a realizar, para que, digamos, le vamos dando un poquito más de forma, no solamente del bloque constitucional, sino también como de la realidad misma frente a lo que se está defendiendo. Me parece, si lo tienes o si no, también lo ubico con otras experiencias y otros espacios, digamos, que se tienen para hablar de ello. ¿Listo, Ariel? Bueno, mira, lo que pasa es lo siguiente, es que tú hablas de experiencia y lo primero que hay que ver es que en el Caribe colombiano nosotros no tenemos tierra porque volarnos de un momento a otro, porque la constitución del 86 que te dije, y luego nace la del 91. En la del 91 hay que recordar que a las comunidades negras no se le tenía en cuenta, no se le iba a tener en cuenta, y faltando 5 minutos faltando, mejor dicho, el último día fue que se le reconoce a las comunidades negras a través de un artículo transitorio 55. 55, muy bien.
55 se le reconoce que hay unas comunidades afro asentadas en el Pacífico colombiano, especialmente en unos territorios que han sido siempre por sus prácticas tradicionales, aún así después de la ley segunda. Pero en el Caribe colombiano no, en el Caribe colombiano no habían tierra, no habían tierra, ¿por qué? Porque el Pacífico, los negros o los afrocolombianos permanecieron allí en esas tierras, y en el Caribe colombiano no hubo tierra baldía. ¿Por qué? Porque los latifundistas se aprovecharon de la tierra, se apoderaron el latifundio por la calidad de las tierras que estaban, porque eran tierras muy bonitas, planas, y los políticos se adueñaron de esa tierra, mientras que en el Pacífico, por la biodiversidad y todo lo que había, era muy difícil de que llegaran allá. Entonces, cuando hablamos de consulta previa, tenemos que hablar de territorio. Y entonces yo, que soy caribeño, muy poca experiencia en consulta previa, sino hasta por los años de 2000, que será lo primero, y puedo hablar de la experiencia de San Basilio de Palenque, que es mi tierra, donde se da la primera consulta previa, que si recordamos que para dar los títulos de San Basilio de Palenque llegó el primer presidente norteamericano negro, que se llama Barack Obama, a entregar la titulación colectiva del Palenque de San Basilio. Esa es la primera experiencia que puedo decir como caribeño, como costeño, como palenquero. Y yo creo que fue la primera título colectivo que se dio en el Caribe colombiano, no en el Pacífico. Entonces fue una experiencia muy significativa, pero también muy decepcionante, porque nada más Barack Obama vino a entregarnos como 40 hectáreas del Palenque de San Basilio, donde el Palenque de San Basilio cubría todos los montes de María, todas las faldas de las montañas de María. Pero sí nos dieron ya en titulación colectiva el lugar donde estaba el San Basilio, la hectárea donde habitaban las casas y un poquito más allá, pero no eran todas las tierras y no son todas las tierras del Palenque, porque el Palenque cubría los montes, todos los montes de María, hasta casi llegando a Cartagena, que con el tiempo nos fuimos desplazando. Y esa titulación colectiva, esa consulta previa se hizo con el reconocimiento al patrimonio inmaterial de la humanidad, y luego eso hizo que Barack Obama llegara a Cartagena y le diera las tierras al Consejo Comunitario de Palenque, que se llama el Consejo Comunitario Cancamaná de Palenque. Pega un poquito más el micrófono. Bueno, se lo dio el Consejo Comunitario Cancamaná de San Basilio de Palenque. Esa fue la primera experiencia. Perfecto. En consulta previa. Cabe destacar que la consulta previa tiene que ser libre, espontánea y con consentimiento. Que la comunidad tenga el consentimiento y no puede ser obligada. Así es. Pero sí, así es. Luego nosotros como palenqueros estamos peleando por retomar más territorio, y ahora nos acaban de adjudicar 400 hectáreas más para el Palenque de San Basilio. Ya, tierra histórica, pero en el Pacífico colombiano sí han visto muchas consultas a los consejos comunitarios del Pacífico, le han dado miles de hectáreas
creo que ya van más de, creo que van más de 20.000 hectáreas o 50.000 hectáreas, no lo sé exactamente, que han adjudicado en el Pacífico, pero eso no es nada de las tierras que tienen que devolver a las comunidades negras y a los consejos comunitarios del Pacífico. Ujú. Así es. Bueno, Pero cabe vamos. destacar eh, que en el Caribe colombiano ya le están adjudicando tierras a varios consejos comunitarios, sí. sobre todo en las islas insulares de Cartagena. Le están devolviendo las tierras y la simbología más importante que están es en, en la boquilla que han querido desplazar a esas comunidades negras por el turismo, se han adueñado las multinacionales de esos territorios. Ahorita voy a pasar a que escuchemos para que veamos este pequeño video. Sí, dame un momentico. Vamos a ver si soy capaz de proyectarlo aquí. Ujú. Vamos a ver. Compartir. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No voy a ser capaz. Bueno, ese ejercicio que tú acabas de ubicar es importante porque nosotros como organización de comunidades negras, Cumajaná, en la cual yo soy representante, tuvimos la posibilidad de acompañar a dos consejos comunitarios en, en Jamundí específicamente, ¿sí? Era el de Boca del Palo y se da un ejercicio de consulta previa porque el Ministerio del Interior y en ese momento FONADE, que era una entidad del Estado, pero sobre todo el Ministerio, certifica que alrededor de 100 metros no existían, digamos, no había comunidad existente en ese espacio, nada más 100 metros. Eso lo certificaron y porque se tenía, digamos, en un proyecto de nación, la construcción de creo que si no estoy mal, eran 6 cárceles y en Jamundí, de máxima seguridad, y en Jamundí era una de ellas. Creo que era la segunda, de mayor importancia, si no estoy mal. Pero certificaron que no existían comunidades alrededor de los 100 metros y empezaron la construcción, digamos, de esa cárcel de máxima seguridad. Las comunidades existentes en ese sector, al darse cuenta y por el trabajo que nosotros veníamos haciendo y específicamente por una integrante, digamos, de la organización, plantean toda su preocupación por ese ejercicio y sobre todo porque de antemano había un desconocimiento de existencia de ellas. Eso dio para que nosotros como Haná empezáramos un ejercicio, por un lado, de organización digamos, de esas comunidades para que ellos empezaran digamos, a solicitar o a pelear sus derechos. Y una herramienta fundamental en eso, en ese momento, fue el tema de consulta previa. Eso fue todo, como decimos nosotros, y como nos gusta a Ariel, fue un tropel para que se reconociera, no solamente para que se hiciera el ejercicio de consulta previa como tal,
sino que era básicamente el ejercicio del reconocimiento de las comunidades que siempre habían estado en ese territorio y que con esta situación pues estaba haciendo un desconocimiento. Y ahí empezó todo ese ejercicio, por un lado, de que se aceptara que había que hacer consulta previa y parar la obra hasta que no se realizara el ejercicio mismo. Para ellos era terrible, muy terrible, porque parar un día era perder un poco de plata, como la mayoría de los proyectos que se hacen en territorios de comunidades negras que no son consultados, al hacer el ejercicio de pare de la obra, pues empiezan a perder un poco de plata. Entonces empezaron a hacer ese ejercicio de organización, de exigencia, se acepta el tema del ejercicio de consulta previa, pero al aceptarse había que generar unas condiciones de, de concertación, de cómo se iba a hacer, etcétera, etcétera, y creamos más o menos una pequeña ruta que ubicaba un análisis sobre la situación y lo que iba a generar, las posibilidades, las cosas que iba a generar, las afectaciones que iba a generar la construcción y posteriormente la aplicación del centro penitenciario. Y eso derivó en todo un pliego, digamos, de exigencias para poder mitigar a nivel cultural, social, político, económico y ambiental a las comunidades que estaban asentadas en todo ese espacio. Y ahí se generó la segunda pelea o el segundo tropel, porque digamos las entidades en ese momento pensaban que simplemente era un ejercicio de consultar, ¿sí? Como su nombre lo dice. Pero resulta que la consulta como tal tiene todo un desarrollo metodológico, pedagógico, político, organizativo y obviamente de mayor profundidad en términos de afectación y posteriormente en términos de mitigación, ¿sí? Entonces, claro, para ellos, de hecho, no existía ese elemento y mucho menos esperaban que las comunidades en poco tiempo se organizaran y empezaran a hacer todo ese tema de exigencia. Posteriormente a esa exigencia, pues se quedó, digamos, un ejercicio de trazabilidad para poder permitir el cumplimiento de ese pliego, ese ejercicio de mitigación, para que no quedara como quedan la mayoría de cosas en el papel, escritas y no cumplidas. Ese es un ejercicio muy bonito que recoge básicamente, yo voy a decir tres elementos ahí. Uno, de organización, es decir, permitir a unas comunidades en ese ejercicio de organizarse, de conocer la ley 70 a profundidad. En su momento, digamos, no tiene todo el desarrollo que se le está dando ahorita de legalización de los artículos que quedaron ahí de la ley 70, ¿sí? En ese momento no tenía todo el desarrollo que tiene ahora. El segundo elemento con lo organizativo viene todo el tema político, es decir, que hay una cosa que hay que resaltar y es que la conversación, la concertación no es un ejercicio de un gobierno con un particular, son ejercicios con dos gobiernos. Los consejos comunitarios son también gobierno, al igual que todo lo que está establecido para las comunidades indígenas. Así no seamos un ente territorial, ¿sí? También somos gobierno. Entonces es un ejercicio de sentarse a la mesa entre gobiernos. Y en ese momento fue eso, ¿sí? Ya no eran los tres, cuatro, discúlpenme la expresión, pelagatos ahí preocupados por lo que podía pasar, sino que era un ejercicio ya con un gobierno con debilidades, como usted lo quiera mirar, pero que se iba fortaleciendo cada día en la medida que iba pasando el ejercicio. Menciono eso porque lo que dice la canción, esa tierra no es mía, y todo el ejercicio que has venido haciendo de reconocimiento histórico,
lo que plantea en el fondo es eso, ¿sí? Eh, es la posibilidad que esta herramienta da para el reconocimiento, digamos, de los derechos tanto del territorio como de unas comunidades, pero también la posibilidad de también seguir resistiendo en donde siempre han estado, donde siempre han permitido que se mantenga el medio ambiente, que se mantengan, digamos, en armonía, digamos, con los mismos territorios y no pensando en ese desarrollo eh, occidental de destrucción, de acabar con lo poco que se tiene y después no tener, digamos, dónde llegar, dónde estar, dónde seguir desarrollándose, digamos, los pueblos. Entonces, menciono eso porque en todo lo que has planteado hoy, Ariel, en lo que llevamos tiene que ver con eso. Y por eso te planteaba el ejercicio de la experiencia y Palenque es una muestra de resistencia, pero también es una muestra de consulta previa. Y ahí te quiero hacer una pregunta, Ariel, y si no es así, me corriges. Tengo entendido que se estaba haciendo todo un ejercicio para que Palenque pasara a ser municipio. ¿Es así o no? Sí, sí, ya el Congreso de la República aprobó que la creación de un nuevo municipio, que es San Basilio de Palenque, un municipio histórico, y ya Petro firmó ya la ley. ¿Eso a partir de cuándo eh, entra en vigencia? No, mira, es que como es la ley, no se puede volar la ley, y la ley 617, que manifiesta cómo se crea un municipio en Colombia, y la Constitución colombiana no se puede volar, hay que someterse a los procesos. Primero, aplica la consulta previa, que es primero eh, consultarle al pueblo, a los habitantes de Palenque, si están de acuerdo que Palenque sea municipio. Esa es la consulta Ujú, popular, igual para nosotros como grupo étnico es la consulta previa. Luego que ya ujú, se creó un comité, primero se creó un comité pro municipio. Ese pro municipio estaba promoviendo la consulta popular para que el pueblo palenquero apruebe que se convierta en municipio. Luego se convierte en municipio, viene ya el gobernador, convoca a la asamblea para que la asamblea, como ente coadministrativo departamental, apruebe la creación del municipio. Luego que la asamblea vote unánimemente, como parece ser, que ya vota de que se cree el municipio de San Basilio de Palenque en el departamento de Bolívar, se desliga el corregimiento de Palenque del municipio de Mate, el gobernador nombra un alcalde ad hoc por 3 meses, luego ese alcalde ad hoc por 3 meses se convoca unas elecciones populares, como lo dice la Constitución colombiana, elecciones populares donde los candidatos, el mismo pueblo escoge su alcalde. En 3 meses ya Palenque prácticamente ya tiene un alcalde en propiedad y ya es municipio con todas las veces de la ley. Cabe destacar que ese alcalde va a gobernar nada más el tiempo que queda ordinario, para cuando venga el proceso de elección se coja un nuevo alcalde por los 4 años normales. pero todo este proceso que acabaste de mencionar lo podemos ubicar en el ejercicio que estamos hablando de consulta previa como consulta previa. O sea, la consulta Sí, previa no claro, es sí, solamente el pedacito sí. en que se sientan a discutir, sino es todo el proceso. No, no, todo el proceso, porque recordemos que la consulta previa es todo proyecto de ley o proyecto material que vaya a afectar a una comunidad, ya sea para bien o sea para mal, tiene que ser consultado por el Consultado. acuerdo que yo te di anteriormente. Si no se eleva a consulta, se cae. Entonces, Sí. le puede convenir a Palenque Mm, ese municipio, pero si no se le consulta, no se hace el proceso, se cae la ley, o hasta perfecto. que no se subsane. Dejémoslo allí, me parece un momentico. Quiero que veamos en este video un momentico nada más, ¿sí?
tiene una comunidad de conocer, de adentrarse, de participar y de evaluar todo proceso de desarrollo socioeconómico que afecte su vida normal, que afecte su bienestar, que afecte su ámbito social y todo. Ese es el proceso de participar activamente en los procesos de desarrollo y socioeconómico que se den en la comunidad. Consulta previa es definir, decidir si determinado proyecto es beneficio tanto para su comunidad como para la nación. La consulta previa es un derecho fundamental, que es la oportunidad que nos ha dado el Estado social de derecho, las leyes de acá, para poder defender nuestro territorio. Consulta previa es la forma que tenemos todas las comunidades afrodescendientes e indígenas de poder exponer y hacer resaltar nuestros derechos ante cualquier empresa o megaproyectos que vayan a salir al lado de nuestros territorios. Yo pienso que se puede visibilizar más la consulta previa dentro de las comunidades, ¿sí?, respetando las multinacionales, su cultura, su tradición. Definitivamente es independiente de que la Constitución Nacional esté planteada este derecho que tiene que tener, pues, digamos, la comunidad en donde se van a hacer esas obras de alguna manera que pueden ser, que pueden impactar o no. Consideramos que el derecho social, o digamos la licencia social que uno construye cuando va a llegar a una comunidad, cuando va a llegar a una región, es uno de los elementos más importantes que existen en la legislación y en el desarrollo de este proyecto. Porque es algo nuevo que estamos aprendiendo y estamos llegando al hecho, como se dice, aprender una consulta previa y tener nosotros, no venir el municipio o otra entidad a negociar directamente con una empresa, sino nosotros directamente con la empresa, con presencia del ministerio y de otras entidades públicas al frente de la consulta. Que va por buen camino, y creo que el Ministerio ya ha ido comprendiendo la importancia de tener una unidad seria, responsable, conocedora del tema, y que realmente haga valer y prevalecer esos derechos de las comunidades étnicas en torno a la consulta previa. De acuerdo a la cosmovisión, al pensamiento de cada pueblo. Es fortalecer la comunidad en general. Que es una obligación el hecho de consultar a las personas étnicas en el caso de afectarles su territorio. Ese es el progreso de un país. Muy bien. ¿Qué piensas del video, Mello? No, es bacano. La comunidad, la participación de la comunidad es muy buena. Y lo que el principio de la consulta previa, libre, informada y consentida, el consentimiento, que le han dado el tema de la consulta previa y creen que llena un requisito, y no, eso no es. Desafortunadamente hay que reconocer, Jairo, que la corrupción en el país ha permeado a nuestro territorio, a nuestros líderes, y algunos líderes, tengo que decir, algunos líderes, no todos, se prestan para hacer por intereses personales, unas consultas previas no con el límite de los requisitos, porque lo que quieren es ganarse la plata.
pero la consulta previa tiene que ser, como lo dice, libre, informada y con consentimiento de la comunidad. Y el video lo dice. Y la idea es apropiarnos de esa herramienta constitucional que nos está dando, esa herramienta jurídica para la defensa del territorio ancestral, histórico, cultural de nuestras comunidades afrocolombianas, indígenas, que por mucho tiempo han habitado esos territorios y hoy por intereses muy particulares amenaza esos territorios, su cosmovisión, su cultura, sus prácticas tradicionales, y que no se vea la consulta previa como un retraso, porque hubo un gobierno que dijo que nosotros los negros estamos atentando contra el desarrollo del país, porque la consulta previa para ellos es un retraso, pero porque ellos no entienden cómo nosotros pensamos, cómo nosotros actuamos, qué significa para nosotros el territorio, y ellos lo ven como retraso. Pero afortunadamente la ley y los convenios firmados internacionalmente que hacen que Colombia tenga que respetar esos acuerdos de la consulta previa. Muy bien. Si yo hoy te preguntara, Ariel, ¿qué no es la consulta previa? ¿Qué me dirías? ¿Cómo? Repíteme. Si hoy te preguntara, ¿qué no es la consulta previa? ¿Qué dirías? ¿Qué no es la consulta previa? Bueno, no es la consulta previa un retraso. Por el contrario, la consulta previa yo creo que es un adelanto, una herramienta. Por tal motivo, no es un retraso. No La es un consulta previa no es una amenaza para los territorios. No es, ¿por qué? Por el contrario, la consulta previa es un adelanto para que los jóvenes, Listo. estudien y tengan un sentido de pertenencia. Eso es lo dos, más o menos, que puedo decir que no es. Y ya. Yo le agregaría uno más. La consulta previa no es un negocio. A ver, Y lo recogiste ahorita cuando empezaste a plantear el tema de la corrupción. Entonces, no hacen ejercicio de consulta previa, no hacen ejercicio de ese, sino que se van a hablar con uno o que otro líder y empiezan a hacer todos lastimosamente ha sido así en algunos casos, no en todos, sus cruces y terminan siendo un negocio. Entonces, por eso se habla de beneficio. No, no es beneficio. No es un negocio, es un ejercicio de reparación como ejercicio último. Pero como principal ejercicio es un ejercicio de reconocimiento de comunidades étnicas. Y si yo te pregunto, ¿qué es la consulta previa? ¿Qué dirías? ¿Qué sí es la consulta previa? bueno, mira, de todos modos, lo que tú acabaste de decir es una cosa, pero yo quiero decir que yo no veo la consulta previa como reparación, ¿sabes? Porque con la consulta previa no nos van a reparar todo el daño que nos han hecho ancestralmente, históricamente y materialmente. Yo la consulta Sí. previa lo veo como una oportunidad de un sentido de pertenencia que nos está dando la vida para que los jóvenes, las nuevas generaciones se apropien del legado cultural ancestral de nuestro antepasado, de nuestros ancestros. La veo como una oportunidad que todavía tenemos y no de reparación. Sí. Porque todo lo que se haga, lo que quieran hacer los estados, no van a alcanzar a reparar todos los daños que han hecho en estos 200 años de república a nuestras comunidades. ¿Y qué me dijiste de la pregunta, por favor? ¿De qué sí es la consulta previa? Bueno, sí, la consulta
sí, la consulta previa sí es una reivindicación moderna para que nuestros jóvenes se apropien de, de su identidad. Eso es lo que yo considero. Yo le agrego unas cositas más y que vos ya lo has planteado allí. De hecho, en el video lo dice. Primero, es un derecho fundamental, es un ejercicio de participación y de protección de las comunidades, pero también del territorio. Tú lo acabas de decir, es una oportunidad para los jóvenes en términos del fortalecimiento de su identidad. Es una forma de exponer, de resaltar también, digamos, un espacio de sus derechos, de reconocimiento como tal, de concertación. Y hay y hay una cosa que yo sí creo que nosotros deberíamos de, digamos, en general, de ponerlo en la mesa, atendiendo a eso último que acabaste de decir. Es decir, no alcanzar la plata o no hay el dinero suficiente para hacer todo un ejercicio de reparación histórica. No lo va a haber de toda la plata del mundo porque además no es un tema que se resuelva con dinero, ¿sí? Además de eso. Pero yo sí creo que también en la consulta previa hay que trabajar fuertemente, que también es un espacio de una posibilidad enorme en términos de reconciliación. Y esa reconciliación, si es bien que no va a terminar, no va a alcanzar o no alcanza, digamos, a hacer ese ejercicio de reparación, como lo dice Ariel, sí se acerca un poco, ¿sí? Que no es siempre el tema de la reparación económica, pero sí se alcanza un poco si se lograse meter en este ejercicio el tema de la reconciliación. Yo sí creo que hay una deuda enorme, y vos lo acabaste de mencionar, no solamente con las comunidades, sino también, digamos, con el territorio. Y en ese sentido, es importante que avancemos en esa construcción de podernos reconciliarnos con el mundo, de podernos reconciliarnos con las comunidades étnicas, de podernos reconciliarnos con con la naturaleza, de podernos reconciliarnos consigo mismo. Y no un ejercicio para cumplir un requisito, sino hay una frase que a mí me gusta mucho, que se ha cambiado, pero a mí me gusta mucho más, porque creo que es un poco más universal, y es el tema del buen vivir. El buen vivir va mucho más allá de un tema físico, de tener, sí, de tener lo material. El buen vivir tiene que ver con eso, de estar tranquilo, de sentirse parte, de ser armonioso con el entorno, con el territorio, con las comunidades, y que eso históricamente lo hemos hecho. O sea, las comunidades negras, las comunidades indígenas históricamente lo han hecho. Pero yo sí creo que el mundo occidental sí tiene que hacer un ejercicio de reconciliación enorme, atendiendo a ese vacío que se tiene, digamos, de deuda histórica, ¿cierto? Para poder, digamos, como avanzar en lo que podamos seguir llamando y a construir las comunidades en términos del buen vivir. En ese sentido, me parece que es un elemento de refuerzo fuerte, enorme, al cual hay que avanzar. Bueno, yo voy a pasar tres elementos más, pero antes de eso voy Un a... momentico ahí, Ah, bueno, listo. un momentico. Ya te iba a despedir. Ya te iba a despedir. Bueno, mire. No, Jairo, tú lo que es bacano, chévere esta conversa, pero igual dijiste una cosa también Sí, señor. que hay que retomar y que, como decía mi profesor, el que no enseña no aprende y te estoy aprendiendo muchas cosas. Te felicito, ¿verdad? Que también me estoy nutriendo de tus conocimientos. Pero también hay que ver una cosa que tú me estás diciendo en la consulta previa y nosotros en Palenque creemos que hablamos tú lo acabas de decir, del buen vivir y no podemos dejar por alto que la consulta previa es una oportunidad para... Nosotros no hablamos
que se haya desaparecido toda la sapiencia de nuestros ancestros. Creemos que podemos aún, pongo entre comillas, retomar muchas cosas ancestrales que hay en nuestros territorios, que todavía no han desaparecido, están allí en el territorio. Ajá. Pero si Pone más el no micrófono las más cercano. retomamos, Ajá. si nosotros no la retomamos, allí sí. Entonces yo creo que la consulta previa es una oportunidad para retomar esas tradiciones que están olvidadas, que están en el escaparate, poder tomar esas tradiciones. Yo creo que tú lo acabas de decir. Entonces es una oportunidad del buen vivir, de hacer en nuestro territorio, nuestro plan global de vida y aplicarla en la educación, que es lo que no se viene aplicando en nuestro territorio. Y yo creo que a través de la consulta previa la podemos retomar. Muchas gracias, Jairo, por tu invitación. No, María, a vos. Yo creo que esto no es un ejercicio que está acabado, hermano. Yo sí pienso que aquí hay todavía mucha tela para cortar, para seguir hablando, para seguir construyendo. Hermano, yo siempre lo he dicho y se lo he planteado a muchos de mis amigos, y es que cada vez que tengo la oportunidad de hablar con vos, es una alegría inmensa, porque desde la primera vez que nos conocimos, siempre me ha generado eso. Entonces, el compartir un espacio de eso, todo lo que sabes, créeme que aquí he recogido elementos muy importantes, muy interesantes, ampliando incluso conocimiento desde el mismo ejercicio de consulta previa, que yo sigo diciendo que va a servir para seguir en ese camino de lo que estás diciendo de la oportunidad. Entonces, yo creo que es una oportunidad enorme que tengo aquí de conversar. Este no se ha acabado, espero volver a que nos sentemos, nos tomemos un tintico y sigamos hablando en el frío de la nevera de Bogotá, pero en cualquier otra parte donde nos podamos tener la oportunidad de ver. Y nuevamente, de todo corazón, y con las energías de los orichas, gracias, Ariel, por atender a este llamado. Y no, hermano, seguir en el camino construyendo. Muchas gracias. Antes de que te despidas, quiero decir dos cositas. Una es que voy a cerrar, digamos, con un último video que tengo aquí listo para poner, pero antes de eso quiero plantear 3 preguntas para los estudiantes para que lo tengan en cuenta en su desarrollo. Una primera es, ¿cuál es el principal problema que se presenta para la realización o aplicación de la consulta previa? Un segundo, ¿cuál es el marco constitucional existente de peso para que pueda ser posible la consulta previa? ¿Y cuál es su aplicabilidad hoy en día? Es para que lo tengamos ahí en cuenta. Ahora sí le doy la oportunidad que me hizo, o Ariel, me hizo, como le digo de cariño, se despida, pongo el video y que sea la oportunidad para ir haciendo el cierre. Listo, Ariel. Bueno, sí, Jairo, tú, hermano, nosotros somos hermanos de sangre, somos afro, que por cuestiones coloniales separaron, porque todos los esclavizados llegaron a Cartagena y de allí fueron divididos para el Pacífico y para la Andina y para otras partes, pero todos vinimos de un solo continente que es África, nuestra madre África, y somos hermanos. Y en la vida hay personas que te marcan, y desde que nos conocimos cuando éramos jóvenes y hermosos, ahora no somos ni jóvenes ni hermosos, pero la amistad está allí, y pasan años que no nos vemos, que no nos encontramos, pero sabemos que ahí está la amistad, y cuando un amigo llama a otro, allí dice, yo estoy aquí, Ariel, cuando te necesito, aquí estoy, Ariel, y tú me necesitas, yo aquí estoy, Jairo, para la que sea. La verdad es que te quiero mucho, cuídate, y tus triunfos son los míos también. Aunque no compartamos, no nos tomemos ese tinto, pero cuando yo vea que tú estás triunfando, para mí, yo estoy triunfando. Me alegro de los triunfos de mis amigos, mi hermano. Muchas gracias, y espero que los Cariño estudiantes hayan aprendido algo de esta conversa,
y les toca a ellos seguir, investigar, ya, y no quedarse con los escuchados, sino profundizar. La investigación es lo más importante porque nuestra juventud hay que eh, enseñarlo con principios, con estas tecnologías y sobre todo ahora lo que se está hablando de inteligencia artificial, no quieren investigar, quieren nada más coger por encimita, pero la idea es que los jóvenes que están escuchando ahora se apropien del conocimiento y un libro es mejor que un celular. Muchas gracias y nos vemos en la vida o lo más pronto posible. Así será, Ariel. Mello de cariño, como te digo. Muchísimas gracias por atender este llamadito y nos seguimos viendo. Como les decía, quiero recordar las 3 preguntas para que las tengamos ahí en cuenta, no como un ejercicio, digamos, solamente académico, sino también como un ejercicio de vida para seguir en la línea de seguir aportando y de seguir construyendo. Entonces, quiero repetirlas, que me parece importante, digamos, para seguir en esta conversa, en esta charla, y es cuál es el principal problema que se presenta para la realización o aplicación de la consulta previa. El segundo, cuál es el marco constitucional existente. Entonces, ahí sí es bueno que nos metamos, que conozcamos, que miremos. Con la conversa que hemos tenido con Ariel, nos ha hecho, digamos, un marco constitucional de la historia, que seguramente muchos no lo tienen como parte de ello. Para algunas de las cosas que planteó Ariel, sobre todo en el mundo de comunidades negras afrocolombianas y raizales y palenqueres, se han convertido en traiciones históricas, ¿cierto? Y la tercera, ¿cuál es la aplicabilidad hoy digamos, de ese marco constitucional, pero también, digamos, del ejercicio mismo de consulta previa? No siendo más, pero tampoco menos, y digamos, ahondando más vale en el ejercicio de análisis, de reflexión y de profundidad, quiero dejarles este pequeño video de Zona Franca, que habla incluso de la consulta previa como derecho u obstáculo. Ahí va. Perdón, es que no lo puse a compartir, entonces aquí va. Arranca la Semana del Trabajo Virtual. Del 28 de octubre al 4 de noviembre de 2024, ofrecerá una semana de clases online. No se puede. Y me acompañan esta noche para hablar del engorroso tema de hacer democracia, consultar a la gente y tener a todo el mundo contento, distintos actores e investigadores en este tema de las consultas previas y las consultas populares. Felipe Rangel es consejero de Territorios, Recursos Naturales de la Organización Nacional Indígena, la ONIC. Felipe, es un placer tenerlo acá. Muy buenas noches, gracias. ¿Usted de dónde es, señor? Yo soy del pueblo Uva, de Arauca. El pueblo Uva de Arauca, el pueblo Uva que existe en varios territorios del país. Sí, estamos en el departamento de Casanare, Arauca, Boyacá y los 2 Santanderes. Obviamente un defensor de la consulta previa. Defensor de la consulta previa, pero también defensor del territorio. Sí, señor. José Daniel López es representante a la Cámara, por Bogotá. Es politólogo, es del partido Cambio Radical, el partido que ha propuesto una reglamentación de las consultas previas. José Daniel, muchas gracias por estar acá. ¿Qué hubo, Daniel? Gracias por la invitación. Un saludo también a Felipe y a Alex.
Alex Riaño es politólogo, es economista, es coordinador de conflictividad y desarrollo en la ONG, que el Centro de Pensamiento, incluso Pares, Paz y Reconciliación. Alex, un placer tenerlo por acá. Bueno, pues buenas noches a todos, a Felipe, a José Daniel y Daniel. Un gusto hablar con ustedes de un tema que me apasiona hace varios años y es participación ciudadana en relación con las industrias extractivas y todos estos temas. Y entonces, a ver, hablemos, y como decía yo al principio, hay dos tipos de consultas. Yo sé que a la gente se le confunden las dos, pero las dos son muy distintas. Y quería yo arrancar hablando de las consultas previas. Las consultas previas son de uso exclusivo, digamos, para los territorios de las comunidades indígenas y afrocolombianas en el país. ¿No es eso el caso? Sí, así es. Para los pueblos indígenas, creo que la consulta previa es un instrumento legal internacional reconocido por los tratados internacionales. Claro, viene de la OIT. De la OIT. Y eso a mí siempre me sorprende cuando uno lee el origen de la consulta previa, por qué la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, termina involucrada en un tema que tiene que ver con comunidades indígenas, afros. ¿Qué tiene que ver eso? Yo creo que la OIT es un instrumento, un espacio internacional que reconoce los derechos de los pueblos indígenas en América Latina, pero también en el mundo. Yo creo que este espacio es muy importante resaltar la importancia de la consulta previa, pero también la participación de los pueblos indígenas en este proceso. Y entonces, Colombia es firmante de la OIT. ¿Cómo se llama el artículo, Felipe, que regula las consultas previas, del cual se adhiere? Es el de 160 y pico. 169. 169. Y entonces la Corte Constitucional ha reconocido eso y ha elaborado, digamos, toda una doctrina alrededor de las consultas previas. Y le pongo aquí simplemente un poco lo que dice la Corte para entender. Aquí es largo, pero hay dos aspectos claves. Entonces la Corte dice en una sentencia de unificación de 1997 que la explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas debe hacerse compatible con la protección que el Estado debe dispensar a la integridad social, cultural y económica de las comunidades indígenas. Integridad que configura un derecho fundamental para la comunidad por estar ligada a su subsistencia como grupo humano y como cultura. Para asegurar dicha subsistencia se ha previsto, cuando se trata de realizar la explotación de recursos naturales en territorios indígenas, la participación de la comunidad en las decisiones que se adopten para autorizar dicha explotación. Y entonces yo aquí recojo de esta sentencia dos aspectos. Uno es que las comunidades indígenas tienen un vínculo fundamental con su territorio para poder desarrollarse cultural y económicamente, es decir, están atadas más que los campesinos, más que los citadinos, más que nosotros con su territorio, y al ser eso un derecho fundamental, el de vivir en el territorio, cualquier modificación debe ser consultada y eso también constituye un derecho fundamental. Sí, esto es el punto de partida de esta discusión, estamos hablando de derechos fundamentales. Por eso la Constitución Política, en el artículo 152, y la Corte Constitucional, por medio de 3 sentencias, ha reiterado la necesidad de reglamentar por medio de una ley estatutaria este derecho fundamental. El proyecto de ley que presentamos, en Cambio Radical, que busca reglamentar la consulta previa, no es otra cosa que un proyecto orientado a fortalecer la consulta previa, a ponerle términos, etapas, condiciones claras, en línea de lo que ha expresado tanto la Constitución Política como la Corte Constitucional. Y entonces el problema está en los detalles, Alex, ¿no? Entonces sí, claro, todo el mundo dice que hay que regular la consulta previa, pero los intentos de regulación generan una cantidad de prevenciones en las comunidades indígenas y afros. Sí, realmente el problema es bien complejo. Por un lado, uno tiene que delimitar y dar unas reglas claras para que haya seguridad jurídica para todas las partes. En este momento, todo lo que es sobre consulta previa es unas directrices que están en una directiva presidencial que no tiene rango de ley y que por tanto no necesariamente son adoptadas a la hora final de tomar las consultas previas, libres e informadas. Pero además de eso, es un problema complejo, entre otras, porque uno se pregunta, claro, usted ve el objetivo de la ley y dice que es garantizar y reglamentar un derecho fundamental, es un derecho fundamental de esas comunidades étnicas que tienen para
subsistir y para mantenerse culturalmente, pero uno va y mira la exposición de motivos, y ahorita le decía al representante que es curioso que en el primer párrafo lo que dicen es que se están sobreutilizando. Entonces le queda a uno la pregunta de si lo que busca es reglamentar y garantizar un derecho o limitar un problema que se le sale de control al gobierno y a ciertos actores. Y la pregunta de si se están sobreutilizando la lanza Germán Vargas Lleras, el líder natural de Cambio Radical, en una columna del Tiempo que se llama País Ingobernable, y lo hace con las siguientes cifras. Me imagino que usted la leyó con mucho interés, la columna del ex candidato a la presidencia Vargas, Felipe. Dice lo siguiente. País ingobernable. En Colombia hemos ejecutado más de 4.500 procesos de consulta previa, mientras que en Chile, Perú y Bolivia, con poblaciones indígenas mucho mayores, se han realizado 36, 28 y 40. Es decir, en Chile 36, en Perú 28 y en Bolivia 40, frente a Colombia, que ha realizado 4.500 procesos. Y entonces estas cifras de entrada le dice a uno que aquí hay algo fundamentalmente distinto en Colombia alrededor de la realización de la consulta previa, Felipe. Sí, lo que hay que indicar es que aquí en Colombia se ha hecho unas consultas express, que el cual ha condicionado el procedimiento legal de una ruta. Y yo pienso que es importante generar una consulta con mayor participación, donde las comunidades indígenas tengan garantías frente a eso. Entonces a mí me parece que las consultas previas que se han realizado aquí en Colombia es una consulta express que no ha garantizado la participación de las autoridades, que no han garantizado por lo menos el consentimiento previo, libre e informado frente a eso. Pero entonces, hablemos un poquito, ¿cómo se hace una consulta previa? Digamos, alguien en un territorio de Arauca donde vive el pueblo Uba quiere hacer una carretera. Bueno, cuando yo estaba en Arauca, en el caso del pueblo mío, nosotros hicimos un proceso de consulta que duró 1 año y medio. Un proceso de consulta que las mismas comunidades indígenas colocaron y concertaron. Tiempo, plazo, ruta. Pero también la participación y garantías. Lo que tiene que ver con el proyecto de exploración petrolera. ¿Cierto? Entonces yo creo que fue un tipo de consulta donde se manifestó los efectos negativos que iba a traer este proyecto. ¿Y al final ustedes qué dijeron? ¿Que sí o que no? No, se sustentó que no se podía hacer, que era negativamente ese proyecto que se podía desarrollar en comunidades indígenas, que eso era negativo para las comunidades indígenas. Entonces se manifestó claramente de que el gobierno entendió y la compañía entendió que si se desarrollaba ese proyecto iba a afectar notoriamente en el campo cultural, espiritual, territorial, ambiental y ecológicamente. Y se frenó el proyecto. Y se frenó porque hubo una sustentación jurídica, política y fundamentada. Ok. Y entonces, déjame ponerles estas solicitudes mineras y resguardos indígenas para que ustedes vean la magnitud del reto que supone las consultas previas en Colombia. Entonces, lo que está en rojo son solicitudes mineras que se han hecho desde el 2010 y están en revisión. Lo que ven ustedes en anaranjado son los resguardos y en Carmelito también son resguardos coloniales. Y vean cómo se traslapan en muchos casos. Es decir, aquí estamos hablando, y eso que aquí no están los territorios afro en este mapa, y solamente están los proyectos mineros, no los proyectos de hidrocarburos, no los proyectos de infraestructura. Este es un tema que toca intereses nacionales, intereses estratégicos y que hay mucho en juego, ¿cierto, José Daniel? Sí, así es. Y la pregunta es, ¿más consultas previas es necesariamente más democracia? Lo decía la columna de Germán Vargas. En países con una población indígena proporcionalmente aún mayor que la colombiana, como en Bolivia, que además tiene un gobierno de izquierda, como Perú, como Chile, no se han registrado más de 50 consultas previas. Esto evoca un poco un debate de finales de los años 90 y comienzos de la década pasada, cuando tras la Constitución del 91 proliferaron los partidos políticos. Y Colombia llegó a tener más de 100 partidos políticos. Luego llegó el acto legislativo 01 de 2003 a reglamentar y a delimitar y a organizar un poco la democracia colombiana. Sí. Creo que acá el tema de fondo, más que en la cantidad de consultas previas, está en la calidad de consultas previas. Que genere, como lo dice Alex, seguridad jurídica para las partes, que tenga unos términos, que tenga unos plazos y que sean claras las consecuencias de la consecución o no de acuerdos,
entre las compañías o el gobierno desarrollador de proyectos y las comunidades, sean indígenas, afrodescendientes, raizales, romo, palenqueras. ¿Y estas consultas, Alex, son vinculantes? Es decir, esto es distinto. Aquí no llaman a las comunidades indígenas a votar como en las consultas populares. Es un proceso de consulta totalmente distinto el que se hace. Sí, en efecto es un proceso completamente distinto. Piensen que el primero es un derecho adquirido para que unas comunidades puedan subsistir. El segundo es un mecanismo de participación donde los ciudadanos pueden dar su opinión sobre diversos temas. Son cosas completamente distintas. ¿Qué decir acá frente al argumento de que hay países con más población étnica que tienen menos consultas? Realmente habrá que profundizar cuáles son las razones. Otra cosa que pasa en Colombia, por ejemplo, es el desplazamiento forzado de muchas de estas comunidades que han tenido que verse reubicadas a causa de la violencia. Luego uno diría, pues seguramente hay procesos donde han tenido nuevas territorialidades, pero cuando ustedes planteaban el mapa acerca de cómo se traslapan las comunidades étnicas y en particular las solicitudes, uno podría mirar mejor títulos mineros y bloques petroleros, pero hay una gran discusión. Y es si tantas cosas pasan en un territorio, la pregunta es si la consulta se hace proyecto a proyecto o se hace en elementos de mayor escala. Por ejemplo, uno podría hacer la consulta previa sobre un esquema amplio de ordenamiento territorial que le dé las garantías a las comunidades étnicas para su supervivencia, que donde ellos dijeran, este es mi territorio, déjelo por fuera de petróleo y minería. ¿Podría hacerse? ¿Sería más efectivo allí? Creo que son cosas que, por ejemplo, este proyecto de ley no tocan y que es interesante discutir. Un poco en relación con el argumento que daba el representante, y es si la pregunta son más o menos consultas o mejores consultas, como decía Felipe. ¿Cuál es una mejor consulta? La que deja satisfecha y garantiza la supervivencia y los derechos de las comunidades, pero que a la vez genera certezas acerca de lo que significan esas decisiones, que es lo que hoy no sabemos. Lo que hoy no tenemos claro es ¿qué pasa cuando no se logra un acuerdo? En principio es que el Estado toma la decisión. El Estado toma la decisión. O sea, no son vinculantes, la consulta no es vinculante. Claro, digamos, no necesariamente, porque para poder tomar esa decisión tiene que tener en cuenta otros elementos, no puede tomar la decisión que se le dé la gana. Tiene que mirar el test de proporcionalidad, es decir, qué tanto la decisión es acorde o no. Hay muchos elementos adicionales que tienen que tenerse en cuenta y yo creo que aquí lo complejo del debate es cómo logramos un procedimiento que brinde más garantías y que logre su objetivo final, que es la supervivencia de estas comunidades. Y en principio, y Felipe, antes de entrar a mirar como la propuesta de cambio radical, ¿usted estaría de acuerdo en que se necesita esta ley estatutaria para regular y para reglamentar la consulta previa? No, yo creo que es importante la reglamentación, pero para fortalecer los derechos de los pueblos indígenas, pero también para fortalecer también el territorio, ¿no? Nosotros no estamos en contra del desarrollo de este país, sino lo que nosotros estamos mirando es dos visiones diferentes. Una cosa es la visión conservacionista, proteccionista, que cuida el territorio para los seres humanos, pero también para los colombianos, ¿no? Porque es que los ríos que nacen en los territorios indígenas, ¿cierto? Entonces, si vamos a mirar el concepto extractivista, nosotros no estamos generando un desarrollo alternativo frente a eso. Porque cuando decía acá, por lo menos, bueno, es un interés particular o un interés para la nación. Yo creo que aquí también hay que analizar, bueno, ¿será que el desarrollo o la extracción de los recursos naturales que está desarrollando en Colombia ha servido para mejorar las condiciones sociales del país, de la población alejada? No necesariamente, al contrario. La evidencia sugiere que donde se explotan recursos naturales la gente vive peor. En pobreza. Sí, señor. Entonces nosotros necesitamos también mirar también esos aspectos. ¿Cómo generamos verdaderamente una política de incidencia que resuelva las necesidades y la problemática de la población? Y entonces metámonos si en principio todo el mundo está abierto a que se reglamente de alguna forma la consulta previa, ¿cómo lo hace Cambio Radical? Y tal vez ahí está lo que no le gusta a mucha gente. Y hay al menos dos cosas que yo voy a resaltar que no le gustan a algunas personas. La primera es, por ejemplo, la definición de territorio que hace esta ley. Entonces,
dependiendo de cómo define usted el territorio, define usted dónde se puede o no se debe o no se debe hacer consulta previa, ¿cierto? Porque esta es una cosa que va atada al territorio. Eso está en el artículo 2, que es el artículo que enumera los principios. Los principios acá señalados guían todo el proceso de consulta previa y sirven de marco interpretativo de las normas establecidas. Entonces tiene una cantidad de definiciones y en la definición de territorio dice, por ejemplo, territorio hace referencia a las áreas tituladas, habitadas y explotadas por un pueblo indígena, tribal, afrocolombiano, rom, palenquero o raizal. Y ahí la expresión clave hace referencia a áreas tituladas, ¿cierto? Y eso, dicen muchas personas, es muy restrictivo, porque hay una cantidad de áreas de pueblos afrocolombianos, por ejemplo, que no están tituladas, están en proceso de titulación, hay una cantidad de espacios aún no reconocidos. ¿No es esta una visión restrictiva, debilitadora de la consulta? Digamos, sin duda el componente, un debate de fondo acá es el concepto de territorio, Claro. porque usted desde la visión de una comunidad indígena puede considerar que el territorio no es solamente el que usted habita, incluso ni siquiera el que usted posee o del cual es propietario legalmente. Todo puede ser un sino territorio. donde vive. De acuerdo, así no lo tenga titulado. Ese es un punto importante y creo que eso era parte de la discusión del informe de ponencia en Comisión Primera del Senado. Y es un tema que seguramente es susceptible de mejora. Pero hay un concepto de territorio que va más allá. Y es cómo una comunidad indígena incorpora en su narrativa territorios donde de pronto no habitan, pero que tienen un valor simbólico. ¿Y usted cómo logra compatibilizar ese concepto simbólico o espiritual del territorio con una realidad práctica? Y es que el gobierno está en la obligación de llevar un registro de comunidades indígenas, solamente lo puede hacer desde el punto de vista geográfico, Sí. de modo tal que cuando una empresa o el mismo gobierno en el desarrollo de un proyecto va a iniciar una consulta previa, tenga la certeza que si ese proyecto pasa por determinada vereda de determinado municipio, las comunidades étnicas que tienen allí incidencia son X, Y, Z, y no como ha ocurrido en muchos casos, que el ministerio, por medio de la Dirección de Consulta Previa, identifica unas comunidades existentes y a medida que el proyecto se va desarrollando, Surgen aparecen unos muchísimas reclamos. más, volviendo inviable el desarrollo del proyecto. Bueno, con esto cierro. Interesante ese video. Se generan muchas más preguntas de las ya expuestas. Yo quiero solamente hacer el cierre retomando las 3 que hice, pero como les digo, ahí se formulan muchas más que sería muy interesante que las miráramos y las analizáramos, digamos, en este ejercicio. Este es un primer, digamos, video. Se espera, digamos, la segunda parte posteriormente para que continuemos en este mismo ejercicio de análisis, de conversa y todo el cuento. Seguramente en la segunda parte, la segunda oportunidad que tengamos, posiblemente va a haber otro invitado también de lujo como el de hoy y podemos seguir profundizando, digamos, en ese ejercicio. Pero solamente quiero terminar recordando las preguntas. ¿Cuál es el principal problema que se presenta para la realización y aplicación de la consulta previa? Ahí lo acabamos de ver, algunas de las cosas que se formulan en el video. ¿Cuál es el marco constitucional existente? No lo tocan allí muy pero mencionan algunas cosas. De hecho, hacen comparación de Colombia con otros países. La realidad es completamente distinta. Eso tiene que ver incluso con el tema del uso de la tierra, para qué es, que es distinta a la concepción que tienen las comunidades negras, las comunidades indígenas. Ahí le estoy, digamos, como dando pistas por dónde puede ser el asunto y cuál es la aplicabilidad hoy, teniendo en cuenta que, muy curioso, en los espacios donde hay riqueza es donde se ha generado mayor violencia y mayor desplazamiento. Entonces hay otro tip para que lo tengan en cuenta. Bueno, les habló hoy Jairo Enrique Castro, licenciado en Educación Popular, especialista en paz y desarrollo territorial, una persona, digamos, encantada con todo el tema de trabajo con comunidades, etcétera, etcétera. Y estoy aquí, digamos, simplemente dando una pequeña opinión
o análisis de lo que es la consulta previa. Esto tiene mucha tela para cortar y esperemos en un segundo momento seguir, digamos, profundizando más en este tema que es muy interesante. Bueno, no siendo más, pero tampoco menos, les agradezco por la atención y esperemos vernos en un segundo momento. Muchas gracias.